Ediciones Xoroy presentó el pasado jueves La derrota de la razón, cuyo autor es el doctor Antonio Pombo Sánchez. El libro trata sobre la vida de Janusz Korczak, médico, pediatra, pedagogo, escritor y publicista, en fin, un hombre polifacético, allá donde los haya, y representante de la Haskalah. Hoy tenemos el honor de hablar con el autor del libro, el doctor Antonio Pombo, para que nos explique la iniciativa de llevar a cabo un libro biográfico sobre Janusz Korczak. Buenas tardes, doctor Pombo. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de oírle. Muchas gracias por recibirnos. Explíquenos. Es un honor hablar con Radio Sefarad para mí. Y para nosotros también, muchas gracias. Explíquenos en principio la figura de Janusz Korczak. A lo mejor no ha sido suficientemente divulgada. ¿Fue ese el motivo para tratar un libro? Bien. El objetivo fundamental de hacer una biografía aquí en España sobre Janusz Korczak es una labor de memoria. Janusz Korczak es una persona que en Centroeuropa, en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, muy reconocida, muy respetada, incluso le podría decir que casi venerada. En Israel también, obviamente con sus orígenes judíos. Sin embargo, en nuestro país es una persona, esto casi duele decirlo, pero de un desconocimiento casi total, tanto en medios académicos, universitarios, como a nivel general. Cierto es que la obra de Janusz Korczak en España es prácticamente inexistente, la obra escrita me refiero, porque esto de sus libros, Janusz Korczak dejó escritos más de 20 libros, muchísimos miles de artículos periodísticos que se conservan en el Museo Histórico Korczakianum de Varsovia y en el Centro Israelí Janusz Korczak. Sin embargo, como le decía antes, aquí en España su obra, pues en el libro lo pongo, se han publicado estos dos cuentos para niños, El Rey Mateito y Caitus. Hay una edición en catalán del Derecho del Niño al Respeto y de Cómo amar a un niño, que son pues las dos obras casi diríamos cumbre de Janusz Korczak, porque la obra korczakiana está basada fundamentalmente en la idea del respeto hacia el niño. Tenemos que situarlo en el contexto de la Polonia de principios del siglo XX, en la cual el niño, aparte de carecer de respeto, pues esto podía ser en la calle abofeteado, pateado, insultado y no pasaba nada. Esto es un hecho que a Janusz Korczak siempre le llamó la atención, incluso desde niño. Él era un niño, fue un niño solitario, muy observador de la realidad social que había en Varsovia. Él procedía de una familia cultivada, adinerada, y entonces muy pronto de jovencito se dio cuenta de la diferencia que había entre su modo de vida y la vida de los niños de la calle. Hasta el extremo, fíjese usted, que un día cuando Korczak contaba nada más que 6 o 7 años de edad, hablando con su abuela, nada menos que le dijo: abuela, hay que abolir el dinero para terminar con la pobreza infantil. Esto en boca de un niño de 6, 7 años de edad. Claro, su abuela quedó tan sorprendida que
lo abrazó y le dijo: hijo mío, eres un filósofo. Pero de lo que más destacó la figura de Janusz Korczak es que fue un excelente pedagogo. Evidentemente, es decir, Korczak en su juventud, cuando estudiaba medicina, posteriormente se hizo pediatra para así poder socorrer mejor a la infancia desvalida, y en esa época leyó mucho al doctor Sigmund Freud y también a los grandes pedagogos de la época, Lenkey, Pestalozzi, Montessori, De Crowley, Spencer, etcétera. Todos estos pedagogos que renovaban o creaban, mejor dicho, una nueva pedagogía versus la pedagogía, yo creo que podríamos decir, de la perversión o la perversión de la pedagogía. Entonces, la idea korsakiana, como digo, está fundamentada en el respeto al niño y en la creación de una nueva pedagogía que posteriormente, cuando dejó su ejercicio profesional en el hospital pediátrico en Varsovia y en su consulta particular, esto puso en marcha en el orfanato judío que dirigió durante 30 años, la Casa del Huérfano se llamaba, Don Sierot en polaco, y 10 años más tarde en el orfanato católico que dirigía Marina Falska, en el cual esto trabajó durante 20 años. La base de la pedagogía korsakiana en los orfanatos estaba fundamentada pues en 4 o 5 puntos importantísimos, como tratar a los niños como seres conscientes de sus necesidades, capaces de comprender la importancia de respetar los límites, de someterse a la ley y saber aceptar renuncias en favor del interés colectivo. Buscar vías intermedias entre la coerción y la dejadez y optar por el acuerdo y el entendimiento como piedra angular de una organización que cuenta con su participación y desea que el niño valore su estancia en la institución para que tenga deseos de progresar como persona. Actuar siempre los adultos de manera comprensible para los niños y avanzar con prudencia progresivamente sin esperar resultados rápidos y ofrecer poco a poco nuevas posibilidades al niño. Asimismo, también insistió mucho en la vigilante observación de los detalles de la vida cotidiana del niño. Y esto, por otra parte, en el orfanato había unas leyes que se discutían entre los adultos y los niños, en lo que cuando él creó el Parlamento para niños, imagínese usted en aquella época una institución, un orfanato que contaba con un Parlamento de niños y con un código. Todos estos puntos que nos ha indicado aún son están en vigencia, digamos que son aplicables hoy en día, que sus teorías dígame. Sí, aún no han pasado digamos que no han quedado obsoletas con el paso del tiempo. Tienen toda la vigencia a día de hoy. El libro se titula La derrota de la razón. ¿Por qué motivo? Bueno, ese título, el subtítulo es Janusz Korczak, médico, educador y mártir, y el título de La derrota de la razón está tomado de una de las obras maestras de Stefan Zweig, de El mundo de ayer. Está tomado en concreto de una cita que, si me permite, le voy a leer. Sí. Dice: para mi profundo desagrado he sido testigo de la más terrible derrota de la razón
y del más enfervorizado triunfo de la brutalidad. Nunca jamás sufrió una generación tal hecatombe moral y desde tamaña altura espiritual como la que ha vivido la nuestra. Por eso mismo la derrota de la razón, por el tiempo en que se vivió. Evidentemente, es decir, es una derrota de la razón, pero en contraste es una victoria moral. Es decir, Janus Korczak, cuando los nazis desalojaron el orfanato en el gueto de Varsovia, en aquel infierno dantesco, sabía que acompañando a los niños a las cámaras de gas, sabía que no les salvaba la vida. Esto dicho de otra manera, Janus Korczak no fue un resistente del campo de batalla, no fue un partisano, pero fue un resistente ético que quiso no perderse a sí mismo y de manera muy especial servir a los demás. Yo considero que su resistencia no fue un mero hecho circunstancial, sino que fue en esencia la manera de ser de Janus Korczak. Es decir, Janus Korczak no podría haber actuado de otra manera porque Janus Korczak era así. Y esta resistencia de Korczak manifiesta un hondo movimiento de lo humano, creo. Fíjese usted que cuando los nazis invadieron Polonia, desde el primer momento Janus Korczak se negó a ponerse en el brazo el brazalete con la estrella de David, a lo que obligaban los nazis a toda la población judía. Janus Korczak se opuso desde el primer momento, lo cual le costó haber estado en la cárcel que los nazis formaron en el gueto de Varsovia. Tenían allí una cárcel que debía de ser, pues, peor que el infierno. Peor que el infierno. Le costó, pues, estar allí un mes, pasando hambre, recibiendo palos, etcétera, etcétera. Lo que la derrota de la razón, esperemos que sirva para reivindicar la figura de este gran educador cuyas teorías o cuyos fines didácticos aún pueden ser aplicados y están en total vigencia hoy en día. Bueno, eso es lo que yo espero y fue, como le dije al inicio de la entrevista, uno de los objetivos del libro, darlo a conocer y mostrar, como dice usted, la vigencia de la teoría pedagógica korsakiana. Tenemos que ser conscientes que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, adoptada por la ONU en el año 1989, está basada en el concepto korsakiano de la doble naturaleza del niño. Nadie antes que Korczak habló de la doble naturaleza del niño. ¿Qué nos quería decir Janus Korczak con la doble naturaleza del niño? Quería decir que el niño, como ser inmaduro y débil, tiene derecho a la protección y que como persona humana, él lo dijo y lo dejó escrito muchas veces en sus textos, el niño no es la persona del mañana, es la persona del hoy. Entonces, como persona humana, siempre dijo que el niño, a pesar de su falta de fuerza física, de su incultura, de su falta de conocimientos, etcétera, etcétera, tiene derecho a participar de los derechos humanos. A empezar a ser tratado como igual, como ¿no? Una persona, exacto, como una persona. Algo innovador en el tiempo, en ese periodo donde Janus nació y vivió. Naturalmente, dése cuenta usted que en aquellos tiempos la pedagogía, tenemos que situar a Polonia en una época en la que, estuvo dominada 2 veces por la Rusia zarista, después
la guerra que tuvo Polonia con Japón, después la Primera Guerra Mundial y no digamos ya la hecatombe de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en esa época la pedagogía allí en Polonia, como en muchos otros lugares del mundo, era una pedagogía que podríamos denominar manu militari, en donde las escuelas eran centros inhóspitos y bueno, pues al niño se le podía pegar y se le podía insultar, pues como considerándolo como una parte más de la pedagogía de la época. Uh-huh. Está claro que de todas formas él representaba el movimiento judío, que es la Haskalah, como hemos hablado antes. Fue una de las figuras más importantes, ya solo por el hecho que hemos estado comentando, ¿no? Que fue una persona que innovó en sus teorías educativas. Sí, claro. Innovó en las teorías educativas e innovó, esto le podría decir que en el aspecto médico-pediátrico fue un auténtico innovador y un auténtico precursor de muchas teorías que después otros grandes de la pediatría y la psicopatología infantil en Europa pues abordaron y desarrollaron posteriormente, pero quien primero habló de ello fue Janusz Korczak. Uh-huh. Puedo decirle, por ejemplo, cuando René Despiz, médico psicoanalista de origen vienés que después se exilió en Norteamérica, él habló de la angustia del bebé a los 8 meses de edad, cuando un extraño le tiende los brazos y entonces el niño llora porque no reconoce el rostro de esa persona extraña que se acerca a él. Pues de esto habló muchos años antes Janusz Korczak en su obra maestra Cómo amar a un niño. También la teoría de Donald Winnicott, pediatra y psicoanalista británico, cuando hablaba del objeto transicional que usan los niños pequeñitos, pues el típico peluche que quieren usar para dormir y que algunos no se separan de él en todo el día, pues de eso también habló Janusz Korczak mucho antes que Winnicott. Es decir, fue un innovador en muchos aspectos que tienen que ver con la infancia, no solamente en el aspecto pedagógico, en el aspecto médico, en el aspecto social, etcétera. Y no digamos ya la solidaridad con el niño. Es decir, Janusz Korczak tuvo muchas ocasiones cuando estaba prisionero en el gueto de Varsovia. Janusz Korczak tuvo la oportunidad de haberse salvado varias veces. Sus amigos del otro lado del gueto le propusieron varias veces sacarlo escondido del gueto para esconderlo y salvarle la vida. Janusz Korczak siempre puso por delante: primero son los niños. Si no se salvan los niños, yo no los abandono. Es más, Korczak sabía cuál era del final, porque 15 o 20 días antes de que los llevaran a la cámara de gas de Treblinka, presintiendo el final, les puso en el orfanato la obra de Rabindranath Tagore, El cartero, que habla de un niño. Se trata de la historia de la vida de un niño enfermo que se va a morir y pues de algún modo Korczak quería hacerle ver a los niños la muerte de una manera dulce, dulcificarles la idea de la muerte. Hasta en el último momento mantuvo su profesionalidad y su integridad. Absolutamente. Fíjese, hay una escena y esto que está relatada por algún estudioso también de la obra de Korczak. Hay una escena en la película que hizo Andrew Bajda sobre la vida de Korczak. Al final, cuando llegan los nazis para que desalojen el orfanato,
Scorza a uno de los SS: separen los perros para que los niños no tengan miedo. Es decir, hasta el final acompañó a los niños, murió con ellos en la cámara de gas. Las últimas horas de la vida de este hombre tan asombroso pues no se conocen, es decir, desde que subió al tren en la plaza de los Transbordos, como así le llamaban en Varsovia, desde que subieron al tren no quedó ningún testigo vivo para decirnos qué pasó en el tren, qué pasó cuando los bajaron del tren. Y bueno, pues estoy yo muchas veces leyendo la vida de este hombre, y cuando escribía el libro pues me imaginaba a János Scorza en el medio del vagón del tren, pues contándoles la historia del rey Mateito, la obra maestra. Es un cuento infantil que es una obra maestra, tanto es así que Bruno Bettelheim compara esta novela para niños pues con lo mejor de la literatura, de la ilustración del siglo XX. La compara con escritos de Goethe y de Romain Rolland. En cualquier caso, bueno, nos ha fascinado la vida de János, que Scorza, como bien ha dicho aquí en España, aún es un desconocido y que está por descubrir. Esperemos que con su último libro consigamos esto, ¿no? Precisamente conocer aún más a esta gran persona. Pues eso es lo que yo deseo, y repito que ese fue el objetivo principal del libro, que este hombre sea conocido aquí en este país. El gran objetivo de este libro. Pues nosotros estamos convencidos que seguro que será de esta forma. El libro se presentó recientemente en Barcelona el pasado 30 de noviembre, si no nos equivocamos, en Amics de la UNESCO. Y queremos agradecerle esta aportación aún más a la divulgación de personalidades judías que han contribuido tanto al crecimiento de la humanidad. Pues muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a Radio Sefaraz, y quedo a su disposición para todo cuanto de ustedes deseen. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Ha sido para mí una satisfacción. Hasta cuando quieran. Para nosotros también. Gracias. Muchas gracias. Adiós, adiós.